Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera en este lunes 8 de junio de este 2015. El lunes, y me acompaña Javier Latorre, economista y también profesor de la Universidad San Sebastián. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes. ¿En pregrado o en posgrado? En posgrado. ¿Y qué clases haces? Bueno, porque... oye, sí, me toca hacer clases, pero la verdad que mi rol es más bien ejecutivo, directivo en la universidad, más que profesor. Hago clases de vez en cuando para entretenerme un poco. Hago bastante poca clase. Es entretenido hacer clase, la verdad, Sí, que cuando a mí se me pasa tocó muy hacer bien. clase, no de economía, por supuesto, pero de periodismo, era muy, muy interesante. Uno como que se nutre con los alumnos. Sí, es un proceso de aprendizaje mutuo y probablemente uno termina aprendiendo incluso muchas veces más que lo que aprenden los chicos que están con uno. Además que nos dan Eso- juventud, No, como pero- que nos hacen sentir más jóvenes. Yo creo que es bueno, En es un po- buen ejercicio. En posgrado pasa eso, exactamente. ¿Cierto? Sí. Y cuando uno es alumno, cuando ya está más grande y es alumno de nuevo, pucha que es desordenado. Yo también hice un posgrado y pucha que era desordenado. No, pero son bastante más estudiosos, no sé si bastante más, pero se toman las cosas en serio y tienen también mucho que aportar en el proceso de aprendizaje en base a las experiencias que traen, así que la verdad que es muy interesante. Exactamente, uno está ahí porque quiere, no porque lo obliguen. Así que Exactamente. esa es la diferencia esencial en todo este proceso educativo. Pero ahora, educativo, nos pasamos a datos, a cifras. Hoy día es día de IPC, también día de malas noticias con respecto a las exportaciones que bajaron de una manera importante. En Europa tenemos que dar una mirada a lo que está sucediendo en Grecia. La verdad que las plazas están en Europa todas bajando, pero nos vamos primero a Asia. Tenemos al Nikkei de Japón que descendió en el día de hoy un 0,02%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,21% y la bolsa de Shanghái un 2,34%. Qué increíble, cuando hoy presenta China cifras negativas con respecto a las importaciones y a las exportaciones a la baja, la bolsa está volando. Nos vamos a Europa, el FTSE 100 de Londres que descendió en el día de hoy un 0,21%, el CAC 40 de París también abajo un 1,21%, el DAX alemán un 1,18% y el IBEX 35 de España también a la baja un 1,31%. En Estados Unidos también a esta hora está bajando la bolsa. El Dow Jones un 0,29%, Standard & Poor's 0,34% y Nasdaq 0,58%. En Santiago la misma tónica, parece que el día ha sido rojo, porque IPSA está bajando un 0,26 y el IJPA también desciende un 0,22. El que también tuvo una baja en la bolsa de metales de Londres es el cobre, 0,16. Se transó en el día de hoy en $2,68. Yo creo que eso también le tocó el descenso que presentaron hoy día las cifras en China de las exportaciones en casi un 18%. Vamos a estar analizando ese dato. El que también bajó en el día de hoy, luego de llegar casi a 637 pesos el día viernes, es el dólar. Comprador 631,1 y vendedor 631,4, una baja de casi 6 pesos con respecto al cierre del viernes. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir a través de la señal online, no tienen por qué estar arriba de su auto, sino que también nos pueden seguir en su computador, en su oficina, a través de www.infinita.cl, y quienes quieran volver a escuchar nuestro programa, a partir de las 15:30 horas está nuestro podcast. También cualquier consulta o comentario que le quieran hacer a Javier, me imagino que las consultas irán para él, no para mí, por supuesto, es al Twitter @infinitafm. Me introducción que me mandé. Buena, pero bueno, entregaste alguna información, algunos datos que han salido y movimientos que ha tenido el mercado hoy día, a pesar que la verdad que no ha sido tampoco tan noticioso, o sea... No, como típico día lunes. Sí, estuvo mucho más entretenido y con pasada. más noticias la semana pasada, claro. Bueno, la semana pasada, semana de IPOM, IMASEC. Claro. Bueno, pero hoy día tuvimos un datito. Sí. Es importante ese datito, que Así tiene que es. ver con la inflación y las perspectivas, ¿no es cierto?, que también comentó el Banco Central en su IPOM. La trayectoria de la inflación durante este 2015, un 0,2. Arrojó la inflación de mayo, la verdad que en línea con lo que esperaban los analistas, en 12 meses dentro de un rango de tolerancia, ¿no es cierto?, del Banco Central, que es un
4% y en estos primeros meses del año un 1,8%. ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta cifra? A ver, tú lo dijiste, está bastante en línea con lo que era la expectativa. Lo bueno de esto es lo que venía al igual y reforzando un poco lo que venía consignado en el IPOM, en relación a que ya este dato termina siendo una confirmación de una tendencia, y la tendencia es que el IPC en 12 meses va convergiendo hacia el rango meta. ¿Qué significa esto? Significa que de forma consistente durante todo el año, medido en 12 meses, el IPC ha ido cediendo terreno. El año pasado, en los meses de septiembre y octubre, entre la aplicación de algunos impuestos en el contexto de la reforma tributaria, hubo un aumento de precios importante y llegamos a una medición en el mes de noviembre de 5,7% medido en 12 meses. Y hoy día en 12 meses vamos en 4, con bajas mensuales a repetición. Y por lo tanto, de alguna manera se empieza, no sé si a despejar, pero sí se empieza ya es un dato que refuerza el anclaje de las expectativas de inflación de los agentes en el mercado financiero. Así que lo más probable es que este año estemos cercano a 3. No creo que lleguemos a 3. Pero vamos a entrar en un rango, como te decía, de tolerancia bastante importante. Yo creo que ese es el aspecto más destacable de este 0,2. Vamos a tener que ver qué es lo que pasa en el mes de septiembre y en el mes de octubre, que son 2 meses donde particularmente hay IPCs altos. Podría perfectamente darse en un contexto de, si en septiembre hay un alza de tasa de interés en Estados Unidos y las monedas reaccionan frente a esto, tener un ingrediente adicional que justo en esos 2 meses tienden a generar una presión adicional. Ya hemos visto cómo el tipo de cambio ha reaccionado estas últimas 3 semanas, con mucha fuerza. Se despejó muy rápido un par de variables en el exterior y la verdad que rebotó 40 pesos las últimas 3 semanas. O sea, hemos ido programa a programa, hicimos este paralelo con las temperaturas, el otoño, pasado, el verano y el invierno, y finalmente la verdad que esto ha tendido a quedarse, y ahí hay una velocidad de traspaso a precio que afortunadamente no es tan rápida, pero que se evidencia. Por lo tanto, no está asegurado que tengamos un IPC en el rango del 3%, pero sí levemente por sobre eso es esperable, y eso es muy bueno. O sea, en la medida en que se mantenga esta tendencia, va a ser muy positivo. O sea, tener un 1,8% acumulado no es poco, pero nos da un espacio razonable para movernos. Fíjate que dentro de los ítems que están los que tuvieron mayor incidencia, están los bienes y servicios, salud, vivienda y también servicios básicos. Y a nivel de productos, siempre a las personas les gusta escuchar cuáles fueron los que más subieron. Las paltas. No, esta vez fueron los tomates. Se mostró una variación de 10,9%. Adicionalmente también la gasolina mostró un aumento en 1,2%. Y yo creo que es interesante también a nivel de indicadores subyacentes. La inflación se ubica en torno a un 4,2%, mostrando claros indicios de un retroceso con respecto a lo que tú decías de los meses precedentes. Y obviamente que eso refuerza la expectativa de las bajas presiones inflacionarias. Te saltaste la palta. La palta tuvo un aumento de 9,4%. Pero fue menos que el tomate. Te gané. El churrasco italiano. Estamos más caros. Tiene una presión de costo importante. ¿Sabes lo que pasa? Es que la palta ya está tan cara que uno ya como que dejó de internalizar el alza de precio. Pero es cierto, bueno, porque tuvo la mayor alza con un 10,8% fue el tomate. Pero ese es como el dato anecdótico. Yo creo que la gente... ¿Y algún dato para darle a las personas, algún producto que esté barato? Ninguno está barato, la verdad que ninguno. Oye, pero efectivamente, fíjate que es una cuestión, tú dices, es lo que más le gusta a la gente, pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que cualquiera de nosotros que compra habitualmente se da cuenta de este tipo de movimiento de precios. O sea, uno no necesita que le digan que la palta y el tomate ha subido. Pues si tú regularmente vas y compras todas las semanas y eres quien hace esa compra, te vas a dar cuenta. Tú misma dijiste, oye, la palta no es ninguna novedad. No, para nada. Oye, que está barato o que tuvo una disminución importante fue el transporte.
El transporte en buses interurbanos tuvo una disminución importante. Pero eso es raro, ¿ah? Menos 9%. Es raro porque lo que pasa es que muchas veces el transporte interurbano como que tiene una alta estacionalidad relativa, ¿no es cierto?, a los feriados. A un feriado largo. A un feriado largo. Es impresionante cómo de un día para otro ahí suben, aumentan no solo el consumo por pasaje, sino también el costo de ello. No sabría decirte exactamente cómo es que está compuesto y medido como para poder... Oye, ¿viste las cifras que entregó el Banco Central con respecto a las exportaciones chilenas que notan una fuerte caída en 22% en mayo, según el Instituto Emisor? Registraron un valor FOB de 5.373 millones de dólares en el quinto mes del año, mientras que lo que va del 2015, también es importante poner siempre las cosas en perspectiva, las exportaciones acumulan una caída de un 11,6%. A ver, yo te diría que ahí... Lo dijo el Banco Central en su IPOM. El tema del deterioro en que las importaciones... En las importaciones y en las exportaciones. Es que eso te iba a decir, también mira, lo dijo. Por el lado de las exportaciones, la verdad que habría que... no he revisado el detalle del dato y tampoco tenemos las mediciones exactas de cuáles fueron los impactos que se produjeron con el paro de aduanas. Le afecta a los dos, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Pero yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a los empresarios del salmón decir y reflejar cuánto eran las pérdidas diarias que se producían. Lo mismo a los exportadores de kiwi. Y había una serie de otros productos que tienen más que la estacionalidad. El salmón está todo el tiempo exportándose todos los días, pero a quienes se vieron afectados. Y en el caso de las importaciones hay un mix entre el efecto del paro y también la disminución de la cual venimos viendo hace un montón de tiempo en la demanda interna. O sea, aquí hay un deterioro a nivel del consumo de las personas. Ese deterioro y las expectativas futuras hace que las compañías importen menos productos para poner a la venta o no acumular stock. Y por lo tanto es una cifra que de alguna manera da cuenta de este proceso en el que estamos de ralentización de la economía, con una disminución importante en una de las variables que forma parte de los bienes de capital que se importan, que es la inversión. O sea, si tenemos una inversión cayendo o una inversión en el rango negativo, cualquier medición que hagamos o este tipo de indicadores como las importaciones se van a ver afectadas. O sea, eso es un hecho y es consecuencia de lo anterior. Y para que eso cambie, la verdad que hay que cambiar varias cosas y también lo hemos comentado en muchísimas oportunidades. Exactamente, eso con respecto a los datos. Sí, y a lo que va de baja. Y fíjate que hay como un dato digo, menor. Tienen un sesgo, Sí. Tienen algo que lo ensucia ahí entre medio, que es este paro aduanero que afecta a todo el Oye, comercio exterior. hablando de paro, no sabía nada, pero yo me imagino que aún continúa el paro, ¿no es cierto?, de una de las compañías relativas al transporte de valores. Me parece que Brinks ya había logrado acuerdo. Había y una que Prosegur no era nombres, ya, pero ¿sabes por qué te lo consigno? Porque mañana hay un nuevo paro que sí también va a afectar mucho a quienes se movilizan a través del Transantiago. Una de las compañías ligadas al Transantiago no había llegado a acuerdo en su negociación colectiva y estaban anunciando una paralización. A mí me parece que es un tema muy preocupante, lo habíamos dicho muchas veces, cuando hay ciertos servicios básicos que es fundamental que sigan funcionando, y esto obviamente que afecta a una gran cantidad de chilenos. Sin duda, ahí tienes otro servicio. Bueno, y que... En fin, me lo voy a reservar. Te lo vas a reservar. Sí, bueno, no, era muy duro. No, pero dilo. Pues, no, a mí no. lo que me parece pésimo es eso. Efectivamente que castigan eso. el doble te lo voy a traducir. Pero castigan el doble a las personas que necesitan gente, llegar a su servicio. pega, que necesita transportarse en el servicio público, que no tiene acceso a un auto. Entonces eso me parece a mí realmente está bien. Cada uno puede pelear por sus derechos, yo creo que eso es muy importante. Pero obviamente que debiera un resguardo. Lo mismo pasaría, ¿no es cierto?, con los servicios de salud, los servicios también relativos al metro, o los servicios que realmente le tocan la calidad de vida a las personas. Sin duda. Bueno, ya son las 2:14. Nos vamos al plano internacional. Porque todavía tenemos algún tiempo en este primer segmento del programa, y yo creo que nos vamos a datos que se dieron a conocer hoy en Europa. Fíjate que me llama la atención que la producción industrial
tuvo un 0,9% en Alemania, sobre lo esperado, y la cifra del mes anterior también se corrigió al alza. La verdad que hemos visto cómo este comienzo del 2015 muestra mejores perspectivas que el periodo anterior. El PMI manufacturero también muestra un repunte para los próximos meses. Las exportaciones de abril aumentaron un 1,9%. En Japón, fíjate, también hay buenos datos. La segunda entrega del producto del primer trimestre del 2015 muestra un crecimiento de un 1% por sobre lo esperado de la primera entrega, y también se revisó al alza el gasto en capital de manera importante, mientras que el consumo se mantuvo con un crecimiento de un 0,4% y la demanda externa, eso sí, se contrajo. Pero el mal dato viene de la mano de China. Las exportaciones de mayo cayeron un 2,5%, una caída, bueno, fue menor de lo esperado. Es que eso te iba a decir, sí, fue menor de que lo esperado. Las importaciones disminuyeron 17,6%. Y el mes anterior disminuyeron las exportaciones un 6,4% y el anterior fue menos un 16,2%. Por lo tanto... Fue menos malo de lo malo. Exactamente, o sea, por lo menos va recuperando algo de terreno. Alemania bien venía una caída del 0,5%. Y esta cifra de alguna manera ya lo coloca en el terreno positivo, en un contexto donde Europa está, no sé si la palabra es complicado, pero hoy día en Bloomberg en algún minuto fue la primera noticia el llamado de Angela Merkel a pongámonos de acuerdo, resolvamos el tema Grecia, porque de alguna manera tienen ese ingrediente que afecta las expectativas de los agentes financieros, empresariales, etcétera. Pero yo creo que Europa va a andar en esa línea, va a pasar de algunos momentos complicados de volatilidad o de mercados financieros golpeados por estas noticias, y en los fundamentales debería ir de a poquito recuperando terreno. No nos podemos olvidar de que el Banco Central Europeo está en un proceso de inyección de liquidez que obviamente tiene que manifestarse en algún momento en consumo, en inversión y en traspaso por la vía de crédito, en mejores condiciones a las empresas y a las personas. Cuando las expectativas están deterioradas, eso no ocurre, y este efecto se ve a nivel de activo en los mercados financieros. Pero de a poco yo creo que debería andar bien, y Alemania, la verdad que se ve bastante resistente a este contexto. Fíjate que tú hablas del problema de Grecia, y el gobierno precisamente del país heleno reveló que una delegación ya viajó a Bruselas para acelerar las negociaciones con sus acreedores internacionales y alcanzar un acuerdo antes de fin de mes, cuando expira la prórroga del rescate financiero al país heleno. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional, la Troika, le hicieron una prórroga que, por ejemplo, Grecia no pagara de inmediato lo que debía, sino que comenzara lo pagara todo en una cuota a fin de mes, porque tenía vencimiento la semana pasada, el próximo viernes, eran el otro vencimientos viernes. como de 300 y tantos Exacto. millones de dólares, y finalmente 1,65 mil millones de dólares los tiraron a fin de mes, pero finalmente se le acaba el tiempo igual. Sí. O sea, yo no sé cómo hace con la bicicleta, porque yo creo que está tratando de extender, pero ¿de dónde va a sacar las lucas? Es que tiene que llegar a un acuerdo para que le liberen uno de los tramos de ayuda, y finalmente con la misma, o sea, le van a terminar prestando la misma plata que va a devolver. Para que pague los intereses. Claro, Eso es. Es una cuestión muy, como dices tú, es la bicicleta. Una bicicleta. ¿Hacemos Exactamente, una pausa? es una bicicleta. Vamos a la pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:19, volvemos a nuestro programa. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y yo estoy aquí conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Nos habíamos dado una vuelta
por Europa, con esas islas griegas maravillosas, pero tiene una situación bien compleja a esta delegación que va a hacer frente, ¿no es cierto?, a esta troika, a estos acreedores internacionales. Fíjate que también con respecto a Europa, otro foco de conflicto y que en el día de hoy vuelve a salir a la luz con respecto a ese continente, es que, por ejemplo, la Unión Europea se plantea extender las sanciones económicas a Rusia hasta diciembre por su papel, por supuesto, en el conflicto ucraniano. También este planteamiento será abordado por los líderes europeos, ya sabemos, en la cumbre que celebrarán el 25 y 26 de junio. Me parece que es la del G7, ¿o no? Sí, están en reunión del G7. Están en reunión. Sí. Entonces esta es otra reunión. Porque el G7 en realidad no es solamente los líderes de la Unión Europea, ¿no? No. También es un foco de conflicto, porque obviamente que tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a cumplir a finales de año las condiciones de los acuerdos de paz firmados en la capital bielorrusa en septiembre de 2014. Y en febrero de 2015 y el pasado mes de marzo los líderes europeos ya establecieron su intención de ligar las sanciones diplomáticas con el cumplimiento de este acuerdo que todavía no han firmado cabalidad. Mira, a ver, ese tipo de conflictos están ahí latentes, en cualquier minuto puede aumentar el grado de tensión y eso incorporar o ser un ingrediente adicional a la volatilidad de los mercados que podemos ver a propósito de lo que señalábamos, lo que va a pasar con Grecia durante este mes. El tipo de acuerdo al que lleguen, podría ser un ingrediente adicional. Y que el año pasado de esto hubo 2 o 3 periodos en los que golpeó los mercados, pero finalmente esta cuestión, como que la sensatez vuelve y lo que pasa es que tú no sabes exactamente dónde estas cosas pueden terminar. O sea, un conflicto de esas características no está asegurado en términos de su desenlace por ninguna parte. O sea, sería más fácil predecir el hecho de que Grecia, por un acuerdo, una cuestión pragmática, finalmente termine accediendo a algunos de los requerimientos de la troika y viceversa, y finalmente trancen. Pero acá ¿Pero tú crees que, por ejemplo, que el gobierno de Tsipras va a querer hacer el aumento importante de impuestos que le ha pedido la troika para poder obtener los recursos para saldar su déficit? A lo mejor no lo tiene que hacer hoy, pero en un mediano plazo sí lo va a tener que hacer, y lo va a tener que hacer a lo mejor de forma escalonada, de manera tal que no se note. Mira, siempre ese tipo de situaciones tienen una salida. En el caso de estos otros conflictos geopolíticos, la verdad que tú no sabes exactamente cómo va a ser el comportamiento. Uno entiende y es sabido que finalmente no le conviene a nadie que este tipo de conflictos se recrudezcan y lleguen a un punto donde el nivel de tensión vaya un poco más allá, pero la verdad que es impredecible. O sea, verdaderamente eso es más difícil de predecir que lo otro, y verdaderamente tú no alcanzas a entender la magnitud del conflicto. Mira, un continente que estaba callado pero que ya está cada vez surgiendo es el continente africano. ¿Por qué te cuento eso? Porque la liberalización del comercio ya es algo que está hecho. O sea, las economías que están blindadas y mirándose el ombligo ya no existen, no van con el desarrollo económico. Y fíjate que el mundo está enteramente conectado desde toda perspectiva, e incluso los países africanos se llaman mercados de frontera. Mira, representantes de 26 países africanos pertenecientes a 3 comunidades económicas de África iniciaron este sábado una cumbre en la localidad turística egipcia con el objetivo de firmar un acuerdo para crear una zona común de libre comercio que se extenderá desde Egipto hasta Sudáfrica, no es menor. Expertos y responsables técnicos comenzaron el sábado entonces a preparar las actividades para esta cumbre, ¿no es cierto?, en que van a participar estos estados. Bueno, esos países uno teóricamente puede llegar a invertir en países africanos, no necesariamente destinando recursos en forma directa. Existen vehículos de inversión como los ETF, que son los índices que compran en esos mercados, y específicamente la denominación que se le da a esos países son mercados de frontera. Los mercados de frontera han tenido muy buenos retornos, son países en general, o sea, son los que vienen después de los emergentes. O sea, Brasil, Chile, México, Colombia, etcétera, tú podrías uno calificarlo como países emergentes. Bueno, estos otros países son los de frontera.
son de alto riesgo, no tienen una clasificación que permita, no tienen grado de inversión, pero uno como inversionista individual o los portafolios que tienen riesgo pueden invertir ahí a través de esos. ¿Qué significa que no tienen clasificación, que no tienen estándares, no tienen mediciones, Javier? Todavía los organismos internacionales, o por ejemplo agencias como Moody's, tienen niveles de riesgo que no entran en clasificación como para que las compañías de seguro u otro tipo de empresas que invierten puedan ir e invertir en forma directa o hacerlo a través de alguno de estos otros vehículos. Eso significa no tener el grado de inversión. Porque tienen altos déficits fiscales, tienen institucionalidades débiles aún. Ahora, claro, son mercados que requieren y demandan niveles de inversión, necesitan invertir mucho y tienen retornos altos por la escasez precisamente del capital. Por lo tanto, este tipo de iniciativas como que se junten y empiecen a establecer ciertas condiciones institucionales que permitan que estos países salgan adelante, obviamente hacen que el mercado se vuelva más atractivo, pero tienen altísimos niveles de volatilidad, sin duda. Bueno, y en nuestro país tenemos noticias con respecto al Servicio de Impuestos Internos y la operación Renta, en esta del 2015, que dijo los impuestos declarados en esta operación crecieron un 8,2% real. Un total de más de 3.227.000 contribuyentes presentaron su declaración de impuestos. Es el balance, ¿no es cierto?, que hace el Servicio de Impuestos Internos en esta declaración. Una cifra que representa un 5,5% de aumento con respecto al periodo anterior. Claro, ahí cansa el comentario de, oye, a no dejarse llevar porque podría uno inducir entonces que esto que se ha dicho, que la reforma tributaria no va a lograr necesariamente recaudar todo lo proyectado y que eso va a afectar las cuentas fiscales o que hay un deterioro en la recaudación. Claro, bueno, una cosa es la declaración de renta y provienen aproximadamente el 20, el 25% de los ingresos fiscales y el resto viene por otras vías, y la principal es el IVA que pagamos todos al momento de consumir. Caer el consumo, al caer la compra, las inversiones de bienes de capital, por ejemplo, por parte de las empresas, efectivamente la recaudación por el impuesto al valor agregado disminuye. ¿Eso le pega mucho más que, por ejemplo, la recaudación por el Servicio de Impuestos Internos? Pero por supuesto, o sea, le va a pegar mucho más que lo que pega esto que se está viendo del impuesto a la renta. Bueno, por eso que decían, hay una cifra. Una cosa es renta y otra cosa es el impuesto total. A ver, ayúdame con la cifra, porque decían que un punto del PIB representaba, entre 700 y 900 millones de dólares de recaudación. Claro, o sea, el puro crecimiento, 3 puntos más de crecimiento, en vez de crecer al 2,5%, crecer al 5,5% significa prácticamente 2.500, 2.700 millones de dólares, que es el equivalente al impacto esperado en las primeras etapas de la reforma tributaria. Y ahora voy y te hago la pregunta de cajón. ¿Qué te pareció este 1,7% del IMASEC del mes de abril? Pésimo, ¿no? Malito, un poquito por debajo de lo que era la expectativa. Obviamente, en conocimiento de ese dato, era esperable entonces que el Banco Central en su IPOM hiciera el ajuste a la baja, que fue lo que hizo. Yo era de los que pensaba que en esta vuelta no iba a ajustar, porque mi impresión es que todavía está abierta esa posibilidad para que le vuelvan a bajar. O sea, yo creo que yo pensaba que el anuncio lo iba a hacer ajustando un poco más avanzado el año. Esperemos que... Pero bueno, el Banco Central tenía esos datos, por supuesto. Obvio, yo creo que lo más importante es lo que dices tú, que se detenga la caída en la inversión, que obviamente que el Banco Central la ajustó a la baja, ¿no es cierto?, de un 1,2 a un 0,7% positivo, pero la verdad que tenemos que paliar lo negativo que ya tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra hoja de ruta con respecto a la inversión. Sí, estamos mal ahí. Yo fíjate que entre el IPE, el conjunto es entonces nuevamente malos datos en materia de crecimiento. La inflación cede un poquito. Se vuelve a recuperar el precio del dólar, o sea, el tipo de cambio empieza a jugarle en contra. El jueves tenemos reunión de política monetaria. Lo más probable es que mantenga la tasa. 95% de probabilidades, es que no más, es que se mantenga la tasa de interés en 3%. Y mi impresión es que durante un buen tiempo lo que van a estar haciendo es referencia y mirando qué es lo que pasa en materia de inflación, descartándose, yo creo, para este año, o despejándose lo que en algún minuto se sugirió en algunos de los IPC, creo que el de marzo o el de abril, el alza. No, ahora la verdad que se discutirá y me imagino que se evaluará al revés, a la baja. Exacto. Pero esta tasa de política monetaria que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, nosotros siempre nos miramos y nuestro benchmarking es Australia. Y fíjate, Australia viene bajando su tasa de interés hace rato ya.
A ver, mira, en general todos los mercados emergentes no hemos tenido un buen desempeño desde el año pasado. Nos ha afectado la cotización de los precios de los commodities y vamos a enfrentar, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, un escenario donde el dólar se va a fortalecer de manera multilateral, entre ellos con el peso chileno. Ahora, estos movimientos que hemos visto de 40 pesos en 3 semanas o 20 o 25 pesos a la... Bueno, a ver, es parte de... y como te digo, en definitiva, las fuerzas son, en el caso de la moneda chilena, depreciativa, y en el caso de las otras monedas, incluyendo el euro, también es una moneda que se va a depreciar, está en un contexto donde está inyectando liquidez, por lo tanto está siendo más abundante su moneda, y Estados Unidos está haciendo precisamente lo contrario. Por lo tanto el fenómeno es bastante predecible y es algo que hacia allá van las fuerzas de mercado. Fíjate que estaba leyendo, que tú hablaste de Estados Unidos, estaba leyendo acá un artículo que publica La Tercera, y dice que funcionario del FMI advierte desorden en mercados por futura alza de tasa en Estados Unidos. El subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que existe un riesgo considerable de un contagio negativo una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés. ¿Qué significa eso, Javier? A ver, ¿me lo podías explicar en fácil? Volatilidad, lo que es la palabra o el concepto que... Pero esa volatilidad ya comenzó desde que lo anunció el presidente cuando estaba Ben Bernanke, ¿te acuerdas? Claro, lo que pasa es que tú no sabes exactamente cómo se va a producir el efecto en los mercados. Ahí finalmente esa es la posibilidad de, comillas, desorden. Por otro lado, hoy día la liquidez mundial es relativamente importante. Se ha volcado hacia los mercados desarrollados a propósito de esta expectativa de alza de tasa, o sea, es algo que se ha estado proyectando, pero que en la práctica no ha ocurrido, y por lo tanto esos mercados están de alguna manera recibiendo el influjo de esta liquidez, y por lo tanto, o sea, las tasas de interés están bajas y Europa está en el proceso que comentábamos, y por lo tanto eso podría ser uno predecir y decir, mira, ¿sabes qué? Si las empresas no empiezan a reportar bien, que es algo de lo que ya se está comentando para el segundo trimestre en Estados Unidos, podrían estar más afectos o sensibles a posibles ajustes o bajas, desorden. La jerga nuestra, volatilidad. Y la volatilidad son oportunidades de inversión importantes, así que lo podemos ir comentando conforme se vayan dando esos fenómenos. Pero de todas maneras, ahí estaremos. Se nos acabó el tiempo, Javier. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. Bueno, y ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada